Max. Ya comienza Profesionales en la Noche, segunda temporada. Buenas noches. Un nuevo viernes. Aquí estamos en el 101. 101. Parece un dial, no el 101 programa. No, es el 87.7 y o no lo radioaltavoz.com.ar. Muy bien. ¿Cómo era? radioaltavoz.com.ar. Muy bien. O en su defecto FM 87.7. Si estás en la ciudad de La Plata, exacto, nos escuchas. Y alrededores también, ¿eh? Sí, Poquito. por supuesto. Así en el que, partido de La Plata. Sí, estamos grandes. Sí. Pero bueno, es como que comenzamos una Ustedes. nueva etapa. Vos no, vos sos un bebé. Yo soy eternamente joven. Vos sos un bebé eternamente joven. I'm forever young. Sí, sos un Highlander. Sí. ¡Epa! El pibe quería ser joven y me mandó, sos Highlander. ¿Viste? Es más, sos ¿Vos te Highlander querías hoy. sentir bien? Sos Highlander hoy. Hoy. Sí, tal cual. Ni tal te cual. cuento. ¿Vivo? Como el dinosaurio de Susana, más No o muere menos. nunca Highlander. Le cortan la cabeza y no, cuando le cortan la cabeza muere, ¿no? No me acuerdo Bueno, cómo estamos era la yendo de historia. Se quedó sin idea Estamos seguro. yendo muy de tema. Sí, es Me cierto, me es parece cierto. a mí. Perdón, Yo ¿cuál creo era que el estamos tema? con el aire festivo todavía de lo que fueron los Ah, otros es cierto. programas. Todavía Muy cierto. seguimos con las serpentinas y todas esas La cosas. verdad que fue un programa muy emotivo, muy lindo. Sí. Yo quiero que la gente sepa que hubo un trabajo de edición, hubo un trabajo casi de investigación de más de ¿cuántas horas eran? Eran 80, son 150 una- horas de programa. De programa. 86 horas habladas en total. Exacto. Y son 56 invitados en total. Claro, bueno, sobre eso, quien hizo un trabajo muy importante, y que lo hizo con mucho amor, porque realmente... Sí, porque es gracias parte a Dios que nuestra. tiene mucho amor. Sí, es parte nuestra, es Luis Payela, ¿no? Luis Que es nuestro Payela. amigo de siempre. De la Isla Edición. Sí, exacto, de Archipiélago. Y, perdón, Sí, nosotros no hicimos nada, nada. pero con nuestro amigo Luis trabajaron muchísimo. Sí, también. Cristina Massa, hola Cristina, Hola, buenas Cris. noches. Buenas noches, ¿cómo os dice que les va? Estoy entrando Muy al bien. Facebook. Pepe Muy de Radio, bien. Si quieren buscar, ya estamos conectados. Cristina ya está conectada. Como siempre. Ella es la cosa está- tecnológica. Tiene de todo controlado. Profesionales en la noche. Sí, sí. Bueno, y Sí. Marcelo Silvero también trabajó mucho para esa Sí. compilación. Es cierto. Yo molesté mucho, básicamente. Yo proponía... Bueno, ideas y pero es Cristina lo se que sumaba. haces Yo habitualmente. tengo la suerte de que Cristina me sigue el apunte, ¿viste? Entonces, y me va como armando el marco ese teórico en el que yo divago. Entonces, yo Te pone propongo- límites. Claro, no. Ella me ordena, me organiza, ¿viste? Yo propongo una idea y ella me dice, bueno, vamos a tal lugar a buscarlo. Vamos a tal otro a buscar las cosas. Y yo no hubiese, no sé. qué Él hubiese va, hecho. él va, él Lo que va. pasa que a mí me parece, Marcelo, que vos tenés como algo natural, como agente provocador, por decirlo de alguna manera, Sí, ¿no? yo soy provocador. Como un agente provocador. Sí. Y provocás en el otro, en Cristina y en Luis, pobre santo que aguanta todo tipo de provocación. Molestias. Yo iba a decir el estímulo Básicamente. necesario para buscar. No, para indagar, Cristina son armar. molestias, no te preocupes. Pero a su vez esas molestias la hacen trabajar muy bien a Cristina. Che, esto parece una terapia de grupo más que un Totalmente. programa de radio. Y no hemos saludado a Eduardo Cortés. Ahí está. Hola, Eduardo. ¿Qué Ahí haces, está, señor? ahí está. Eduardo haciendo posible, como siempre, Y el agradecer aire. a la cantidad de gente que nos llamó, nos felicitó, estuvo con nosotros escuchándonos en ese programa, en ese divague, Sí, sí, pero siempre acompañándonos. sí, es cierto, es cierto. Sí. Y yo quiero agradecer también a quienes se sumaron con las grabaciones, mandándonos saludos. Excelente. Durante la semana me enteré cómo había sido la logística, así que realmente fue muy lindo, muy lindo, muy emocionante. Muy emotivo, sí, lindo, y lindo saber que en estos 100 programas hay un montón de gente que nos sigue escuchando y les interesa lo que queremos comunicarles. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y lo bueno que tiene la radio online es que nosotros no nos damos cuenta y llega a ciudades que van mucho más allá de La Plata. Claro, Sí. tiene distintos destinos. Y nos dimos cuenta mediante los saludos del programa. Exacto, Había exacto. gente de, que vos decías, gente de De Uruguay, Uruguay, Sí. en España también, Gente de, Corrientes. de Chivilcoy, de Peguajó, de Peguajó, es decir, se fue de Henderson. Exacto, se fue, exacto, sí, es cierto, de Henderson también.
Sí, se van sumando. El tema de la radio online tiene un efecto de réplica que hace que, no sé, por poco todo el planeta, de hecho, bueno, todo Sí. el planeta puede estar conectado. Exactamente. Tranquilamente. No nos va a estar escuchando todo el planeta a nosotros, pero muchos sí. Pero muchos sí. Muchos de los que habitan el Exactamente. planeta sí. Sí. Así ¿No? que acá estamos. Acá en el estamos. programa entonces 101. Estaremos iniciando una nueva misión de, no emisión, sino una nueva Sí, por misión supuesto. de lo que para nosotros significa hacer un programa de radio. Y siempre hay misiones. Sí, ¿no? Siempre tenemos una misión por cumplir. Exacto. ¿Mm? Eso es lo La de lindo. hoy es muy linda. La radio es La fascinante. de hoy es La misión fascinante. de hoy es muy, muy linda. Sí, 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 es cierto. Muy linda. Pues es no vamos a cierto. contar. Después la Vamos a vamos viajar contar. en el tiempo y muy lindo. Sí, Muy con algo, linda. con una institución y un personaje muy distintivo para la ciudad de La Plata. Exactamente. Hizo mucho por los niños. Exactamente. 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 Es una Pero, obra muy importante. exacto. Pero ahora te lo vamos a contar después. Vos, Marcelo, Sí. tenías un saludo muy especial. Sí, a mi hermana que está cumpliendo años. ¡Feliz Qué lindo, cumple! feliz cumpleaños. Sí. ¿Quién? Natalia. Ah, porque Feliz estamos cumpleaños, hablando. Natalia. Seguramente sos una Sí. persona equilibrada, No. como todos No. los que pertenecemos al signo de Libra. Natalia siempre manda saludos a la radio. Sí, porque yo siempre Además. escuché con mis sobrinas. Es equilibrada como Sonia, ¿viste? Ah, Bien. Yo debo decir que una vez cuando dije esto, que yo siempre sostenía que por el hecho de que la balanza de precisión es el símbolo del signo de Libra, Es solo un símbolo. claro, yo siempre consideré que significaba el equilibrio. Y un día alguien me aclaró y me puso En equilibrio mental. En equilibrio mental y me dijo, ojo, que a la balanza de precisión la desequilibra cualquier mínima partícula. Así que no precisamente es el El sinónimo del equilibrio. equilibrio. ¿Te das Así cuenta? que, ¿qué Te va a hacer? reventó la idea. Sí, tal cual, tal cual. Después de esta primera pausa, a mí me gustaría contar un poquito algunos eventos que se vienen para el mes de octubre. Por ahora solamente anunciarlos, después los iremos informando Perfecto. más en profundidad. Aquí estamos, seguimos en Profesionales en la Noche. Al aire. Al aire, qué lindo que te sonó. Ay, me encantó. Qué linda que salió tu voz. Hoy estamos como que nos mimamos mucho, ¿no? Pero sí, estamos empalagados del viernes Estamos pasado. Ah, ¿Se acuerdan? bien, sí. Esta ONG dedicada... acá, sí. sí, Sí, acá sí. estuvo Visitaron, sí. Adriana Ricciardi, que es la presidenta Sí. actual de Amparo. Sí. Es una institución que tiene muchísimos años en la zona de Citibel. Y Que hacen un trabaja trabajo excelente. que trabaja muchísimo con el tema de violencia intrafamiliar, en fin. Exactamente. Están organizando, ya tienen organizado ahora para octubre una especie de kermés para juntar fondos. Ahí Cristina nos informa un poquito más. es una kermés solidaria que se va a realizar el sábado 6 de octubre en 466 entre 19 y 21 de Citibel a las 14 horas. El Centro de Amparo Citibel va a haber música en vivo, comida, artesanía, juegos para niños, y hay que tener en cuenta que se suspende por lluvia. Entonces esto es el 6 de octubre, sábado, a las 14 horas en Citibel 466 entre 19 y 21, una kermés solidaria. Que es ahí donde está el centro, ¿no? Donde Claro. está la casa. Exacto, el centro donde de está atención. instalado, El centro de Amparo. Amparo Citibel. Me comentaba la otra vez Adriana Ricciardi, que que piden un poco esto que se difunda, porque la idea es juntar fondos para dar una mano a mucha gente que la está pasando no tan bien y que necesita un poquito de ayuda. Sí, además que tienen una especial atención con los niños. Exactamente. Y sobre todo los niños vulnerables. Claro que sí. Así que bueno, lo seguiremos Sí, sí, difundiendo. por supuesto. ¿Nos dijiste cuándo empieza? ¿Cuándo se hace? Perdón, Es ¿qué el día? sábado 6 de octubre a las 14 horas en 466 Claro. entre 19 y 21. Citibel se suspende por lluvia. Va a haber música en vivo, comidas, artesanía, juegos para niños. Todo esto en el Centro de Amparo Citibel. Ahí está. Perfecto. Continuamos
Ahí escuchando música. Acá estamos. Quería comentarles que ahora, en octubre, después vamos a precisar bien la información. Remeras Rosas de La Plata. Recordemos que nosotros tuvimos acá a Lía del Prado. Sí, Lía. Creo que en alguno de los primeros programas, ¿no? Sí. De Profesionales en la Noche. ¿No? Sí, Al muy poquito tiempo, sí. De los primeros programas, Lía. Sí. Y de hecho es una amiga del programa, ¿no? Pero bueno, el otro día charlando con Jenny es actualmente la presidenta de Remeras Rosa, que nos va a estar visitando próximamente. Va a haber un evento que ahora Cristina nos va a contar. Sí, la Asociación Civil Dragones Rosas La Plata, que es así como se llama la asociación donde interviene Lía, los invita a la muestra de arte en Rosa, que se realizará en el Centro Cultural Islas Malvinas del 12 al 19 de octubre del corriente año. La misma va a contar con artistas varios que van a donar sus trabajos. Se pondrán a la venta estos trabajos para permitir recaudar fondos para de esta manera poder continuar con la tarea de la Asociación Civil Dragones Rosas. Y ellos ponen entre paréntesis: concientizar en la lucha contra el cáncer de mama y remar en bote dragón. Agendalo, no te la pierdas, es importante tu participación. Muy lindo. Les confieso que estuve viendo algunas fotos de algunas de las obras. En realidad la mayoría son cuadros, ¿no? Son obras pictóricas de artistas locales, algunos muy conocidos y que trascienden a la ciudad con sus trabajos, otros menos conocidos, pero no por eso menos valiosos. Y realmente hay obras que son impresionantes. Bien. Todas tienen algo relacionado con los objetivos que tiene esto de dragones o de remeras rosas. Pero la verdad que unas obras muy lindas y bueno, y van a estar a la venta, ¿eh? Así que... Sí, va a estar, nos dicen acá, entrada libre y gratuita, abierto todos los días de 9 a 22 horas, en el Salón C del Centro Cultural Malvinas, inauguración con vernissage el 12 del 10 a las 19:30 horas. Bien. Entonces, Cristina, repetinos, que ya, claro. En 2 semanas. En 2 semanas. Es viernes, ¿no? 12 de octubre. Sí, es viernes. Sí, viernes. Es viernes. Es viernes. Arte en Rosa del 12 al 19 de octubre en el Salón C del Centro Cultural Islas Malvinas. Inauguración con vernissage el 12 de octubre a las 19:30 horas. Entrada libre y gratuita, abierto todos los días de 9 a 22 horas. O sea, a partir del día 13, Exacto. una vez inaugurada la muestra, a partir del día 13 hasta el 19. Sí, hasta el 19. Hasta el 19 va a estar abierto prácticamente todo el día. Exacto. Y ese mismo día va a estar con nosotros Jenny, ¿no? Aquí en el Jenny va a programa. estar con nosotros el 19. Ah, el 19. El 19, ya sobre el cierre de la Sí. muestra. Bueno, pero es interesante entonces todas aquellas personas que quieran acercarse a la muestra y verla, después el 19 van a escuchar aquí a su presidenta Exactamente. hablando de lo que es el trabajo que ellos llevan adelante. Sí, sí, sí. Además que el día 12 le vamos a estar recordando a todos el evento. Claro. Y Claro. fundamentalmente que vayan a ver estas obras de arte Sí, aunque sea encantadoras. regocijarse un rato viendo lindas cosas. Exactamente, Viendo lindas disfrutando. cosas. Exactamente. En La Plata pasan muchas cosas lindas y muchas veces uno no se da cuenta y puede ayudar, como es en este caso. Sí, hay sí, muchas. sí, sí, O sí, sea, claro no que sí. solamente disfrutar y comprar algo para uno, sino que también puede ayudar al prójimo, Sí. hacer algo bien. Y además que si uno tiene la posibilidad, si tenés ganas, si hay algo te gusta, saber que con esa compra, ¿no? Está esto Estás que vos colaborando. Sí. decís. Así que realmente es Además muy de interesante. sentirte bien porque Sí. lo disfrutás, Sí, sí, sí. lo que vayas a comprar porque es tu gusto, Sí. además ayuda. Yo les cuento a Hablando de nuestros amigos. A ver, Cosas a ver. que no quieren que se sepan. Hay Tranquila. muchas cosas que no queremos que se sepan, uno tiene derecho a la intimidad. Pero estamos entre amigos y es viernes a la noche, tenemos Claro, aquí escúchame. un jugo de uva en el medio. ¿Y por qué todo el mundo tiene que estar sabiendo? Cosas de nuestras Cosas vidas. Todo el mundo quiere. Acá en el estudio somos nosotros Claro, 4, somos Eduardo 4. en el control, hoy hay una cámara.
Una Pero cámara. Encima hay una Escúchame. cámara. Una cámara portada por un ser humano, a ver. Bueno, también, Bueno, pero Está es una gris. cámara. No nosotros la tenemos que hablar cámara. acá, tenemos que hablar acá como si no A hubiese ver, micrófono. hablen Claro. con... Claro. Son Como si- profesionales, hablen con propiedad. Claro, Se exactamente. encuentra bien. en el estudio La Isla Ediciones. No, no. Bueno, esto no es hay una una isla. isla. Esto no es una isla. Es casi una palmera, por Es lo casi Mirá una que la palmera. gente va a creer que hay una isla en medio del estudio. Esto se Sí. está yendo Nos- mal. Nos tapó el agua, chicos. Sí, El director de Archipiélago está grabando este programa. exactamente. Especial, que es por el carácter especial que tiene. Que tiene, sí, sí, sí. ¿No? Sí, la verdad que sí. O que va a tener, porque la gente lo que está Sí, escuchando claro, hasta no, ahora... hasta acá no, de no, especial no, sean nada. pacientes y Lo esperen que nuestro pasa que invitado que va a ser El interesante. invitado está trabajando, está llegando Está ya en llegando, camino. sí. Por Exacto. eso iniciamos la entrevista un poquito más tarde. nada Claro, más. exactamente. En el mientras tanto, Sí. acá suceden cosas. Claro. ¿Cómo qué, Marcelo? No sé, Cristina ¿Qué quería pasó? decir algo. Recordamos nuestras épocas de antaño, Buah, nuestras sonó épocas muy... de adolescente. Yo fui a un colegio provincial. ¿Laico? Sí, Laico. totalmente laico. O sea, lo mío no tiene nada Ah, que no, ver. no. Marcelo, usted ¿A qué colegio asistió? Colegio público, También, laico también. laico. ¿Estábamos Bien. hablando de primaria o secundaria? secundaria, Ambas en mi caso. supongo. El Bien. primario a la vuelta de mi casa, incluso en la misma manzana. Sí. Está el bien. secundario ya me trasladé, yo vivo en Citibel, ya me trasladé a La Plata, el comercial San Martín, Bien. y así. Yo fui a colegio público, a escuela pública donde hice la primaria, Ajá. y fui a colegio nacional, no de La Plata, colegio nacional del pueblo donde vivía, el General La Madrid, cerca de Olavarría, hasta tercer año inclusive, del secundario. Travesura que hizo usted en el colegio secundario. En el secundario público nada, pero en cuarto y quinto año que estuve pupila en el ¡Epa! colegio, sí, estuve pupila. ¿Qué pupila? Pupila. Pupila es que Pupila, vivía internada. de lunes a viernes vivía en No el internado. colegio. De lunes a viernes yo vivía en el colegio. ¿Acá en La Plata? No, 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 en no. la Madrid. Ah, No, perdón. tampoco. En el, no, no, hola. no. En el colegio Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Olavarría. Ah, bien. Lo que pasa que, bueno, yo estudiaba, tenía otros estudios terciarios que me interesaban en ese momento, Ujú. que obviamente eran terciarios y no podía concluir hasta tener el título de bachiller. Sí. Y lo que yo estudiaba estaba en Olavarría. Entonces llegó un momento que era tan complicado viajar para estudiar. ¿A cuántos kilómetros estaba Sonia? Están 120 kilómetros Ah, más o claro. menos. Y para hacerlo durante la semana, lo que me resultaba más práctico era irme pupila Sí. al colegio de hermanas, y ahí todas las tardes yo tenía permiso para salir a estudiar lo que estaba estudiando. Bien. Así que bueno, fue una experiencia muy, muy linda. La verdad que fue una experiencia muy linda. ser Interesantísima. pupila. Muy linda. Vos también lo viviste. También Mira. lo viví en el ¿Qué se secundario. hacía cuando se salía de... O sea, usted estaba dentro de la escuela y después, en ratos libres, ¿qué hacía? A ver, un día de un Ahí pupilado, está. Sí. te lo cuenta Sonia primero, después te cuento yo. Bueno, Ajá. te levantaban, es decir, suponete que el horario de clase empezaba a 8 menos cuarto, por decir algo así. A las 6:30, 7 menos cuarto, la monja que estaba a cargo de las pupilas nos despertaba a todas. Mm. Antes de ir al baño, nos al pie de cama rezábamos para agradecer el día que empezábamos. Y luego, bueno, nos íbamos a higienizar, lavar los dientes, qué sé yo, nos poníamos Sí. el uniforme, bajábamos a desayunar. Bien. En el salón de desayuno, viendo el café con leche calentito y el pan ahí recién de la panadería, primero rezábamos Ay, por el amor de Dios. Pero si yo había rezado agradeciendo, antes. Agradeciendo a Dios. agradeciendo el pan, agradeciendo la... bueno. Sí. Luego, obviamente, se rezaba antes de... Es decir, cuando se hacía... se Cuando rezaba- venían los externos, digamos. externos. Vos ya habías rezado 2 veces. Exacto. Venían los de afuera y volvías a rezar. ¿Usted Claro. rezaba con o sin el cambio de No, que se produjo? no, es más, confieso públicamente, sin necesidad de confesionario, Sí. que no sé la parte nueva del Padre Nuestro. No logro aprenderlo, sigo diciendo el Padre Nuestro como era. ¿Crees que lo Tenés googleemos? razón, hay un cambio. Hay un Hubo cambio. Hay un Claro, cambio. hay un cambio. Hay un cambio. Sí, sí, son de frase, de es orden. una frase que Sí. en realidad es lo mismo. Sí, sí, pero sí, cambió bueno, un poquito así. Es como que se actualizó el vocabulario, se actualizó, pero no. exacto. Pero hace bastante de eso. Sí, hace volvió a bastante, cambiar. hace No. bastante, hace bastante. Bueno, tanto, Ah. bastante. A ver, No, pero hace unos basta cuantos de... años que se cambió. Y creo que fue con, no sé si con Juan Pablo II o con Benedicto, la verdad que No, no, con pero Juan Pablo, creo con que Juan Pablo haber sido. II, Juan ahí Pablo. está, ahí está. Sí. Y bueno, después de eso se iniciaba obviamente en el momento en que se izaba la bandera, previo a eso se hacía otra oración, que era, la hacíamos todas, Sí. pupilas y externas, y luego se iniciaba como en cualquier colegio, cada Las clases. materia, los horarios, qué sé yo. Muy bien.
Luego se retiraban las externas cuando terminaba el horario de clase y nosotras íbamos al comedor a almorzar. Pero Sí, ojo, ojo. No me digas antes que de va a almorzar, rezar. con ese guiso o esos fideos calientes que largaban rico olorcito a Sí, salsa, eso porque te olvidabas de la sopa que la te daban sopa, antes. exacto, el A ver. pancito, había que rezar también Siempre agradeciendo sopa. el alimento, Está el muy alimento bien. que se iba a recibir. Está perfecto. Es decir, en 2 años de pupilaje Un agradecimiento he impresionante. rezado tanto. Sí, me imagino. Que por eso ahora se encuentran de vacaciones. Claro, me he tomado unos años sabáticos. Una licencia. Unos años sabáticos. Pero una vez que salía, que terminaba del estudio y de cursar y demás cuestiones, ¿qué se hacía? Se hacían la tarea, se hacían los deberes, se iba a la misa de las 7, que había una capilla en el colegio, así que se iba a misa en el colegio. Ujú. Había reuniones por ahí. Yo iba a estudiar fuera del colegio. A veces a contraturno había gimnasia. A contraturno había gimnasia, nosotros teníamos el Claro. lugar de gimnasia campo de deportes, por decirlo de alguna manera. A ver, los colegios los colegios religiosos por lo general, por lo menos al que yo iba, ocupaba toda una manzana. Una manzana, exacto. Era la típica construcción que eran las construcciones que, digamos, sobre vereda. como Tipo si los fuera- seminarios que Sí. ustedes Claro, ven acá. exactamente, como si ese fuera tipo. la La construcción. estructura griega con el patio Exacto. del centro, sí. Sí, y el patio interno. Claro. Y había un sector donde era campo de deportes demasiado ambicioso llamarlo, era el lugar donde se Sí, un practicaba. sector de deporte. Hoy hay Ujú. más campo de deporte. Claro, Hoy no, el es campo más de deporte estilo queda sol. demasiado grande, no era tan Sí. grande, pero bueno, ahí se hacía toda la No, pero actividad. tenían su cancha de básquet, Sí, exacto. de vóley. Sí. El de cesto, el que- cajón de arena para practicar salto en alto, Exacto. salto en largo, eso estaba. eso Todo estaba. esto para solamente Sí, señoritas. Solamente señoritas, porque en la época que yo fui, y que bueno, con Lida hemos ido a colegio religioso, no eran mixtos. Sí, el mío era mixto, Ah. pero eran externos. Ah, bueno, no, era de no había avanzada. pubilado. El tuyo era de Yo avanzada. voy siempre adelante tuyo. Tendría que haber Lago. pedido el pase. No, el mío era Mira. solo para chicas. ¿Y tu experiencia? Y bastante similar era. En mi caso fue porque, bueno, vivíamos en el campo, que por eso preguntaba si primaria o secundaria, porque yo hice primaria en una escuela rural, hermoso, fantástico, que también estaba a media cuadra de mi casa, pero en el campo, en el medio del campo. Sí. Era esos pueblitos que es la estación de ferrocarril, Sí, el qué almacén lindo. y la estafeta al frente. Sí. ¿De qué pueblo estamos hablando? Asturias, partido de Peguajó. Ajá. Y bueno, la escuela estaba ahí a 100 metros. Sí. Así que bueno, ahí teníamos esas genialidades que todavía hay docentes de ese tipo, que daban clase una docente a 4 grados y la otra a 3 grados. O sea, es como corno hacía para enseñar. Sí. Y por suerte salimos bastante bien, ¿eh? Sí, sí, Hábiles, entramos sin ningún problema secundario. Claro, Y que sí, ya lo hice en otro pueblo, que estaba a 25 kilómetros del campo, Pupila, y también estábamos el lunes de madrugada, previo a eso, sí. rezaba. En la semana en general nos levantábamos un poco antes que la GOA, Sí, bastante Eh, temprano. Yo digo 6:30, sí. 7 menos cuarto, pero no sé si no era a las 6. a las 6, Sí. también, en asearse, cepillarse y demás. Exacto. Ir a limpiar la capilla y ordenar los cuartos y después desayunar. Oh, Después si entrábamos... Eso de hacerse la cama antes de bajar a desayunar, tenés razón, lo había olvidado. La capilla no, se encargaba una monja que... No, nosotros nos turnábamos. Ah, mira. Porque además cuando nos turnábamos, generalmente, las que nos tocaba, desayunábamos con hostias. Claro. ¿Con hostias? Esa es una ¿Cómo con travesura. hostias? Eso es una travesura. Ah. Esa es una travesura. Hay que aclarar Había que son- acomodar claro. el hostiario. Sí. Claro. Pero bueno, Ah. desde que lo acomodabas, que lo llenabas de hostias y te hacías un bermucito de mañana, dijo. Eso que no de trascienda, conocerla. que no lo escuche Buenísimo. nadie. Que no lo Es escuche así, nadie. y la Nadie, hermana nadie. Adriana, si nos está No sale de escuchando, acá. seguramente sabe que esto pasaba. Sí, así es, así es. Pero bueno, eso era de máxima la brutalidad que podíamos hacer. Sí. Después, bueno, seguíamos, sí, todas las horas de clase, turno contra turno. Yo, en mi caso, durante los primeros años hacía los talleres, le dirían ahora, de actividades que había en el colegio. En ese momento era costura.
Claro. Nunca me salió nada. Ay, Dios. O tejido, pero no, Ahí está, sí. Silvero. Lo Mirá, interesante sí. fue el tejido en telar y el tallado de madera, que eso me encantó. Ay, qué y lindo me eso. salía, porque lo otro no me salía. Qué bárbaro. Qué Así lindo que bueno, eso. tuvimos varias cosas que nos... Sí, en algún momento algún tallercito de electricidad como para saber... ¿Y lo qué compartían le- con los chicos? El taller, la Sí, realización de taller sí, era compartida. sí. Qué A ver, bien. había muy pocos chicos Claro, externos. claro, claro. Éramos más mujeres que hombres, pero Claro. bueno, era el momento que se empezaba a abrir y se hacía mixto el colegio en sí, que siempre había sido señorita. O en su caso, el colegio tuyo siempre es señorita Claro. como el mío, pero también había, bueno, colegio religioso Sí, de varones. totalmente. Sí, sí, sí. Sí, es una experiencia linda. Es interesante. Es- Y no quedamos traumatizados. ¿eh? No, no, para nada. Después, otra de las cosas que solíamos hacer también, se cenaba muy temprano en un colegio pupilo. A 8 de la noche, 8:30, ya estaba cenado y Y una casi hora bien, más y te sí. ibas al sobre. Sí, sí. Y generalmente el grupo que le tocaba la limpieza de cocina o despensa, si alguien lograba no cerrar el candado de la despensa, a la noche bajábamos las escaleras para ver qué podíamos comer de rico. ¿Te imaginas? Lo más rico era un pan con mermelada, Sí, Sí. delicioso. manjar, y hasta que nos pescaban. ¿Y qué pasaba? Dormíamos toda la noche en la escalera, de penitencia. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Merecido era. Nuestro dormitorio también estaba arriba, Exacto. también había toda una escalera y teníamos la monja que estaba a cargo de pupilas, que era la hermana Salomé, era era muy gorda, muy gorda, entonces tardaba muchísimo, en subir la usaba escalera. bastón y tardaba muchísimo en subir la escalera, que tendría 2 tramos de entre 12 y 15 escalones, porque los colegios Claro, son sí, eran de grandes. estructuras muy grandes. Sí. Calculo que eran 2 tramos de 12 a 15 escalones cada tramo. Entonces siempre hacíamos travesuras en el dormitorio de ponernos a charlar o cosas, qué sé yo, no sé, hablar cosas que por ahí en un colegio de monjas no se hablaban o cosas así, y o que no era bueno que la hermana estuviera presente mientras las hablábamos. Entonces siempre había alguna que era la designada como campana, que Claro. nos iba avisando. La hermana Salomé está en el 3er escalón. La hermana Salomé está en el 8º. Hasta que cuando ya estaba en el número 12 o número 13 del segundo tramo, ahí todas nos metíamos cada una a su cama. Calladitos. Y cuando ella llegaba estaba todo en orden. Mirá Pero teníamos vos. todo calculado. Bravas eran, ¿eh? Todo Qué calculado. Sí, bárbaro. sí, sí. Todo Ah, pero esto lindo. surgió por el tema de hoy. Por el tema de hoy. Sí. Porque Que yo relacionado el no tema de- creo que haya sido... A ver, debemos reconocer que la organización que tienen las monjas, que es la experiencia que tengo dentro de la religión católica, es increíble y digna de imitar. Bueno, lo vemos en los hospitales. Sí, sí, sí. Y aquellos que han dejado de tener la suerte de tener la asistencia de las monjas, se les ha complicado la historia, porque Sí, es siempre cierto. la pulcritud es excelente, no hay excesos de visitas, no hay excesos de medicamento y nadie se lleva nada. Es cierto, Está todo en orden. es cierto. En el colegio al que yo iba ya no quedan monjas. No, Ya no las hay. En el mío tampoco. Ya no están. Pero bueno, es una linda etapa. Es una Sí, linda sí, etapa para... a ver, está bueno que haberlo vivido, no es una experiencia traumática, como muchos dicen, estuviste No, en no, al pilo". contrario, no, al contrario. Yo no sé si había diferencia entre un pupilado en las grandes ciudades o en Yo el creo que interior. A ver, para nosotros era la única posibilidad de estudiar los que vivíamos en el campo, que no lo teníamos como lejos 15 cuadras. Entonces nos quedábamos a dormir y vivíamos ahí. Y con estas facilidades, siempre y cuando vos estudiaras otra cosa y cumplieras, lo podías hacer como Sonia. Sí, sí, Sonia sí. salía, yo Sí, yo tenía hacía permiso para inglés, salir. también salía. Entonces, no fue nada traumático. No, y otra cosa que tenían al menos, en la época en que nosotros hicimos el secundario, era que el colegio se autoabastecía, es decir, Sí, vos tenías claro. la sala de música con todos los instrumentos necesarios, tenías un laboratorio, me acuerdo, impresionante,
donde se hacían los experimentos más extraños. Tenías una biblioteca muy bien equipada, es decir, no había necesidad de salir del colegio. Claro. Es decir, estaban los materiales a la mano de los estudiantes. Y también en algunos casos hasta quintas, Sí, que también. en las épocas sobre todo de frutas y verduras, de Sí. septiembre para adelante, se autoabastecía. Sí, tal cual. Tal cual. Que de un poco de eso, si Dios quiere, vamos a estar hablando un ratito, En un ratito. de alguna hermana que fue de la Orden de la Misericordia y que también logró tener una huerta para autoabastecer a un hospital. Estamos en el aire. Otra vez, y ahora ya lo tenemos con nosotros a Francisco Flores, Así es. que es el director de Filocalia, que más de uno se quedan como ustedes, y él nos va a contar qué es Filocalia. Buenas noches, Hola, Francisco, ¿cómo Francisco. estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá, ¿eh? No, por favor, gracias. Sabemos a de ustedes. tus ocupaciones y tus corridas y te has hecho este rato para estar con nosotros acá en Profesionales en la Noche. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitar y por valorar lo que hacemos. Para mí es un gusto hablar de algo que hacemos hace tantos años y con tanto cariño, algo que nos llena el corazón, que es la música. Y la música desde lo solidario, desde la fe, desde los valores que nos hermanan, ¿no? No desde el lado comercial, que es el que solemos verlo, ¿no? O sea, Claro. en los medios, no digo que esté mal, pero a veces es lindo también poder ver el otro costado del arte, ¿no? El arte, el que nos une, el que nos ayuda a crecer, y bueno, y que lo valoren y que nos den este espacio para nosotros es re lindo, ¿no? Porque es la principal gratificación de lo que hacemos. Es Excelente. que hacen cosas tan lindas que queremos que nos cuentes. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros empezamos en el año 94, yo era muy jovencito, y tenía unos cuantos kilos menos también, y empezamos haciendo un pesebre musical, con una finalidad solidaria también en su momento, ¿no? Hacíamos funciones que hacíamos en beneficio de Cáritas, también hemos hecho algunas para juntar juguetes o cosas para el hospital de niños, así que así empezó a surgir, digamos, sin demasiada pretensión, más que juntarnos, hacer cosas solidarias para Navidad con esta obra musical que la compusimos de cero porque bueno, nos gustaba la música. Sí. Ese fue porque ¿Vos y germen. cuántos más, Pancho? En ese momento éramos varios, seríamos 20 en aquello. Ahora somos un montón, ¿no? Ahora, gracias a Dios, hay mucha gente que se ha ido sumando, ¿no? Yo tengo la suerte de estar acá hablando con ustedes, pero si hay algo lindo de lo que yo por lo menos personalmente agradezco de vivir en Filocalia, es esto de que haya mucha gente con muchos talentos que los comparte, ¿no? Que los comparte desinteresadamente, que no viene con pretensiones ni de cartel ni de dinero, sino que viene a esto, ¿no? A compartir lo que se hace, a disfrutarlo. Y bueno, es arduo porque muchas funciones, al ser solidarias, no obviamente no hay un caché, no hay nada, muchas veces ni siquiera el reconocimiento, ¿no? Porque uno va a lugares insólitos a veces, ¿no? Qué sé yo, ahora por ejemplo nos han invitado de una unidad carcelaria o ese tipo de funciones, pero que llenan el corazón. Sí. Y yo no dejo de agradecer eso, ¿no? Que seamos, como vos decís, un montón ahora, seremos alrededor de 60, contando a los chicos que actúan, los que bailan, los padres de los nenes que actúan también, porque tenemos un grupito de nenes. Es como una gran familia, ¿no? Que se armó y agradezco todo el tiempo esto de seguir compartiendo este espíritu de solidaridad. Francisco, entonces, ¿Filocalia es eso? ¿Esto que vos nos estás contando es el concepto de Filocalia? Claro. Este grupo de gente hermanada en esta cosa solidaria y aportar su cultura, Sí, ya sea musical, artística, actuación, lo que sea. Exacto, sí, surgió como un evento puntual, solidario, que fue creciendo, después le dimos forma ya como banda, como elenco actoral, después se sumó lo que es vestuario, escenografía, baile, ¿no? Se fue completando todo el abanico, audiovisual, también hacer alguna producción audiovisual. Ya nos fuimos conformando como una especie de productora, ¿no? Lo que pasa que no es una productora Convencional. convencional, Claro. es más que nada,
un colectivo artístico, podría se llamar, Ajá, definirse. Perfecto. Una amiga alguna vez nos dijo que éramos una secta hippie cristiana. Muy linda definición. Sí, yo creo que algo de razón tiene. Así que bueno, sí, muy gracioso. Pero sí, es un poco eso, ¿no? No sé qué peso tiene cada una de las palabras. No, pero evidentemente hay esa típica en esto de secta hippie cristiana, hay una contradicción intrínseca que también demuestra de que es demasiado grande para ser identificado con una sola palabra, ¿no? Claro, con un concepto, claro. con una definición. Sí. Sí, aparte que está bueno cuando las contradicciones conceptuales desaparecen en el contacto humano, ¿no? Que ahí Claro. hay todas las cáscaras y las etiquetas No sirve. no sirven, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Y Qué bueno. perdón, Pancho, tu profesión, Mm. ¿cuál es? Yo soy profesor de filosofía y estudié mucho también música, ¿no? Estudié guitarra, estudié composición, hice muchos talleres de composición, de grabación también. Ajá. Así que siempre lo mío ha sido el arte y la filosofía, digamos, ¿no? Y las canciones generalmente porque son diversas las obras que tiene Filocalia. Mm. Contanos cuáles, antes de llegar a la que nos interesa, mejor hoy. Sí, nosotros la primera que hicimos fue un pesebre musical, porque bueno, justamente queríamos hacer algo navideño, solidario. Uno de los chicos que estaba con nosotros en ese momento había participado de una apuesta de Jesucristo Superstar, que bueno, es una obra icónica, ¿no? Sí, 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 claro. totalmente, totalmente. Y bueno, y él fue el que me planteó, yo era muy joven, pero dice, ¿por qué no componemos algo de cero? Porque esa es una composición que ya está hecha, ¿no? Hagamos algo de cero, tocando en vivo, sin pista. A mí me entusiasmó, porque bueno, a él le gusta Era la un música. desafío interesante. Exacto, era un desafío componer, era un desafío hacer una adaptación. Nos gustaba mucho el rock, así que le tratamos de dar una vuelta desde el rock, lo cual también era otro desafío. Esa fue la primera, ¿no? Después funcionó, mucha gente le gustó, la seguimos haciendo. Ahí saltó la posibilidad de hacer el Vía Crucis musical, que sería el lado de la pasión, digamos. Claro, claro. Los extremos. Exactamente. Esto que Los hacen- extremos terrenales. Exacto, Esto lo hacían con la música, acompañando la música, pero también de manera actuada. exacto. Exacto, es como si fuera O sea, una comedia La musical. música entonces lo que narraba era justamente estos momentos que elegían, en el caso del pesebre, El momento del nacimiento, nacimiento de Cristo, claro. y todo con la música que le daba el toque más atractivo y más atractivo en sí para el público, ¿no? Exacto. Contar la historia, por ejemplo, en rock o en lo que fuere, pero basándose en los temas religiosos. Sí, los textos eran básicamente bíblicos, aunque hay partes que están un poco inventadas, ¿no? Sí. Para darle... Lo ficcionado que es, claro, para toda obra, para Exacto. el hilo conductor. de alguna manera. Exactamente, sí, hay partes que son ficcionadas para engancharnos los diferentes. Y la música, bueno, por un lado porque nos gustaba y nos parecía buenísimo hacer algo conceptual musical, digamos, Claro, era sí. una excusa y por otro lado como vehículo, ¿no? Ya es por ahí un concepto un poco más renacentista de la música, ¿no? Pero eso de la música al servicio del texto, ¿no? Como decían Palestrina Sí. o compositores de aquella época, Sí. qué sé yo, es un lindo enfoque, digamos, un poco anacrónico, porque actualmente no es lo que más se suele ver, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Uno de los chicos que trabaja con nosotros estudia en la escuela de teatro y comentaba que una vez una profesora decía, bueno, hablaba de las obras medievales, ¿no? Que eran como grandes puestas musicales escénicas, Sí. Sí. que se llamaban misterios, y decía, bueno, pero eso ya no existe más. Y él decía, no, No. existe. Nosotros hacemos una cada tanto, ¿no? Entonces, Hacemos misterio vintage. claro, exacto, sí, es una remake así medio Claro, una remake. media fuera de tiempo, pero bueno, nada, es lindo, ¿no? Para el que le gusta hacerlo. Francisco, y esto ustedes, digamos, logran hacerlo, concretarlo de la mano de algún sacerdote amigo o algo, simplemente se instalan, aparecen donde se les ocurre o donde son convocados. Es decir, ¿hay alguien, hay alguna parroquia que fue un poco la El núcleo. generadora? Bueno, al principio no, o sea, al Ajá. principio es más, como que era medio raro, o sea, esto de ponerle rock a la Biblia, o sea, tampoco me la voy a dar de innovador, porque esto ya lo hizo Boxey en el Sí, 70, claro, ¿no? exacto, O sea, exacto. no es nada demasiado especial, pero bueno, parece que para alguna gente seguía siendo algo que chocaba,
Y en un principio no teníamos un lugar, es más, nosotros lo hicimos mucho tiempo en la Plaza Italia, en el contexto de la feria hippie. O sea, pedíamos un cable de tensión, enchufábamos nuestros equipos, lo hacíamos casi como un espectáculo callejero, y ahí sí creo que realmente estábamos emparentados con los misterios medievales, porque era bien así en la plaza. La plaza, los artesanos, todo. La feria. Claro, la feria. Sí, tal cual. Sí, sí. Faltaba Quasimodo y estaba el cuadro Que completo. seguramente su espíritu estaba dando vueltas. Estaba dando vueltas, sí, tal cual. Era así, así que bueno, lo fuimos haciendo. Después, en la medida que nosotros también fuimos mejorando, porque bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Y se empezaron a abrir espacios, mucho tiempo nos dieron lugar en la parroquia San Pablo, ahí en 117, también en la parroquia del Valle, y bueno, nada, y el hecho de caminar y de seguir es lo que también nos fue abriendo puertas dentro de la iglesia. Nosotros en general nos invitan, no es que estamos Buscando un lugar. Gracias a Dios, ya hace varios años que nos invitan mucho. Incluso nos invitan mucho de fuera de La Plata. Ah, mira qué lindo eso, Sí. qué lindo también, ¿no? Sí. Salir Sí. un poco hacia la región o hacia otros lugares. Sí, de hecho creo que hemos tocado más afuera de La Plata que adentro, Ajá. tanto con la banda como con las obras, ¿no? ¿Y cuántas obras hay compuestas hasta ahora? Y tenemos el Pesebre musical, el Vía Crucis musical, el Vía Lucis musical, que es lo que hay después de la resurrección, ¿no? Que es una obra cortita. Después tenemos una escena que se llama Testigos y Misioneros, que son episodios de misioneros en territorio argentino. Brochero, Mamantula, Seferino, San Roque González, San Francisco Solano. Son como cuadros, la mayoría humorísticos, y eso es bien folclórico. Mira qué interesante, qué lindo. Claro, bien, más autóctono Más en autóctono. cuanto a la... Exacto, la música la pusimos en función de los personajes, Claro. ¿no? Y de la región en la que estuvieron. Sí, Entonces, sí. Brochero es una samba, San Francisco Solano una chacarera, Claro. Mamantula una chacarera también, porque ella era Y Sí. santiagueña. Claro. Los públicos, o los que por ahí más se enganchan con cada puesta. Sí, varía. Por ejemplo, lo que es Pesebre y Vía Crucis, como funciona mucho en torno a tiempos litúrgicos concretos, es un público generalmente habituado a las celebraciones, ¿no? Claro, sí, más masivo. Claro, En cuanto a las edades, digo, más generalizado. Sí, eso es un público general, digamos, y aparte gente que ya está habituado a las historias de la Biblia, digamos, Claro, porque bueno, sí. como son en épocas puntuales del año y generalmente en relación a alguna celebración de alguna iglesia, ya esta de los testigos misioneros más amplio, ¿no? Porque digamos, como no es una obra completa con una trama, sino son como pantallazos de escenas. Y después la obra más nueva, que no la mencioné, pero que es la más amplia en cuanto a público, es la sobre Sor María Ludovica, que bueno, eso ya... Ahora Que es la que vas a com- acordar. claro. Pero antes de llegar a eso, contanos un poquito quién es quién de estos pastores que nombraste recién. de la obra. De los misioneros. Sí. Bueno, nosotros hicimos esta obra a pedido de obras misionales pontificias, porque iban a hacer un encuentro para jóvenes, querían algo dinámico y musical, y bueno. Y entonces elegimos uno por regiones, ¿no? O sea, por ejemplo, San Roque de González, que si bien nació en Asunción, en esa época éramos todo parte del mismo virreinato, Sí. Claro, y sí. se considera como patrono de Argentina, Brasil y Paraguay, y creo que de Uruguay también, ¿no? Porque éramos... lo que sería el litoral, si se quiere, ¿no? San Francisco Solano, que además es patrono del folclore argentino, ¿no? Y en el norte. En el norte. Acordate que en la Quiaca está la iglesia de la Quiaca con el santo que es San Francisco Solano, que a las 12 del mediodía se abre como una cúpula. Ah, no sabía. Sale, bendice, es una estatua animada, es muy interesante, y bendice y se vuelve a meter. Eso lo hace a las 12 en punto en la Quiaca. Mirá, no sabía. Sí, es no, muy, no muy sabía ese interesante. detalle. O en Humahuaca, ahora estoy en duda, corríjanme, los en Humahuaca, ¿no? En Ahora lo vamos a Humahuaca, ahí buscar. me corrijo, en Humahuaca. San Francisco Solano, que bueno. Claro. fue- No, una historia interesantísima, Sí. aparte muy muy cercano a los pueblos originarios, son lo mismo San Roque González, ¿no? Son figuras que
que si bien están ligadas a la época de la colonia, han tenido un enfoque muy humanitario y muy cercano a los pueblos originarios, digamos. Son figuras que es interesantísimo rescatar, ¿no? Desde ese lado también, ¿no? Porque muchas veces hay una barrera cultural ahí que sigue estando, ¿no? Claro. Cuando hablas de barrera cultural, Pancho, nos está escuchando mucha gente que no sabe quién es San Roque González. Yo me decís San Roque y digo que este perro no me toque. Claro. ¿Quién es San Roque? San Roque era un criollo de Asunción, que era jesuita y que misionaba entre los guaraníes, y muere asesinado él y 2 compañeros porque ellos protegían a los guaraníes de las bandas de cazadores de esclavos, los bandeirantes que se llamaban, que venían de Brasil. Y entonces justamente por esta tarea que hacían ellos de proteger a los guaraníes de esas incursiones, uno de estas bandas los asesina, ¿no? A él y a 2 compañeros. Por eso se lo considera mártir, creo que es el primer mártir de Sudamérica, si no me equivoco. Y bueno, hay un milagro con el corazón, que porque le prenden fuego el cuerpo y el corazón nunca se quemaba, que se conserva en Asunción el corazón. Y bueno, es una figura muy fuerte, incluso por los textos que él dejó, cuando se refería a cómo tenía que ser el trato entre los europeos y los nativos, ¿no? Una mentalidad avanzadísima para la época, ¿no? Y bueno, y además que con su ejemplo concreto, ¿no? Porque él lo llevó adelante, ¿no? Fundó ciudades, creo que la ciudad de Encarnación la fundó él. Y creo que y Posadas también, si no me equivoco, que eran reducciones jesuíticas que creo que la fundó él, si no me equivoco. Mirá vos. Bueno, en un ratito nos va a contar sobre este último musical. Sí, sobre y el además, musical más nuevo. ¿cómo fue que la monja Adriana intervino en eso? Sí, es fundamental. Porque no puedo dejar de nombrarla. Sí, la hermana Adriana tiene un rol protagónico. Así es. Ya estamos con Francisco Flores, Sí. Panchi para la hermana Adriana. Para la hermana Adriana, Filocalia, Sor María Ludovica, el nuevo musical de Filocalia. A eso vamos, ¿no? A eso vamos. A eso vamos. Cuente Sí. ya, por Sí. favor. Bueno, muchas gracias por... habíamos quedado en el papel de la hermana Adriana. Sí, Exacto. sí. La hermana Adriana vendría a ser algo así como la musa inspiradora del musical. Como es ella, me propuso una vez de componer algo sobre Ludovica. Nosotros ya estábamos yendo al hospital con esta dinámica de que hacíamos el pesebre, juntábamos juguetes y lo llevábamos. Un día empezamos a ir al hospital a tocar también. Al hospital de niños. Al hospital de niños. Así que bueno, ya estábamos muy familiarizados con la vida de Ludovica, con toda la actividad de las hermanas. Contanos a los que no saben cómo fue que llegó Ludovica al hospital de niños. Bien, Ludovica es italiana y llega a los 22 años, creo, o 23, siendo muy joven, casi sin hablar castellano, llega a la Argentina como misionera y es destinada al hospital de niños, que en esa época no era un hospital, era una especie de centro de salud. Claro, creo que ella llega en 1904, si no me equivoco. Porque ella nace en 1882, mismo día de la fundación de La Plata, además. Exacto, sí. Un dato realmente Sí, muy interesante y significativo. muy significativo, muy Sí. determinante, ¿no? Sí, es cierto. No me había percatado de esa coincidencia. Sí. Es fantástico. Nosotros íbamos preparando, por eso queríamos contar esto, y era que estábamos manteniendo al público de ese motivo, y por eso toda la intro con las escuelas religiosas y Exacto, demás, sí. porque esta obra en particular hace referencia a una persona que ha tenido mucha impronta en nuestra ciudad, que ha trabajado mucho por los niños, que ha hecho mucho por la salud, ¿no? Exacto. Y te llega a vos en las manos El pedido de la trabajo hermana Adriana, de ¿no? componer una obra que hable un poco de su vida. Exacto, sí. Para mí fue un regalo, ¿no? Desde todo punto de vista. Porque uno para componer una obra tiene que estar un poquitito introducido En tema. En la historia, ¿no? Tiene que haber un poco de empatía ahí. Y yo ya estaba, ¿no? Hacía años que ya íbamos al hospital, o sea, entonces... Y además de ver el trabajo que hacen las hermanas, ¿no? Que es fantástico, ¿no? Que están ahí todo el tiempo, al pie del cañón. Así que bueno, fue como darle vida a algo que ya estaba funcionando, ¿no? De alguna manera. Y la historia de Ludovica es hermosa, ¿no? Porque
el hospital era casi un centro de salud barrial, era un alambrados. Como una salita de casi de primeros primeros auxilios. auxilios. Exacto, dos salas de Sí. madera, sostenido por una sociedad de beneficencia. Y bueno, y Ludovica, que tiene una visión para la época impresionante, que es de transformarlo en un hospital público, cuando empieza toda la movida de la salud pública en el gobierno de Irigoyen, ¿no? Que era algo muy, muy de avanzada para la época, ¿no? Muy socialdemócrata, si se quiere. O sea, en una época que en el mundo no Sí, era sí, precisamente sí. esa la inclinación política, ¿no? Estamos Sí. durante la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, son épocas de totalitarismos, de violencias, ¿no? Y bueno, y acá se transita un camino por ese lado, Ludovica lo ve, lo visualiza, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no? Cuántas veces iniciativas, no lo quiero decir como que suene a crítica, ¿no? Pero es un dato de la realidad. Muchas veces iniciativas de órdenes religiosas terminan en emprendimientos de tipo privado, Exacto, Es cierto, muy cierto. es cierto. Claro que incluso sí. con clínicas, ¿no? Sí, clínicas, hasta emprendimientos educativos también. Emprendimientos educativos. Sí, Es un sí, dato sí. de la realidad, Es un digamos, dato de que la uno después realidad. lo puede aceptar o no. Dato eso es otro tema. objetivo de la realidad. Exacto. Ella va para el otro lado, o sea, ella lo saca de la órbita privada y lo manda a la órbita de salud pública, a depender de salud de la provincia, ¿no? Pero ella siendo la administradora del hospital, o sea, había un director médico y ella la administradora, y eso le da un vuelo al hospital, porque la preocupación de ella era que se pudieran atender todos los chicos, Claro. no Claro. que le quedara una Que propiedad no más. quedara alguien afuera. Claro, exactamente. que fueran todos los chicos y los chicos pobres, que era a lo cual estaba destinada esa obra. Entonces, camina en una cornisa, ¿no? Entre los intereses propios del laburo de su congregación, los intereses del Estado, los intereses políticos que se atraviesan cuando vos mandás Sí, algo a salud público. totalmente. El hospital llegó a estar intervenido siendo ella la administradora y la corrieron y pusieron un administrador que hizo desastre hasta que la volvieron a poner a ella porque se dieron cuenta que Ludovica Claro. administraba bien, ¿no? Pero además, ¿sabés qué, Francisco? Lo que vos decís, a ver, hoy no nos parece, me parece tan extraño que una mujer, en ese momento, Exacto. una mujer religiosa, Totalmente de acuerdo. de hábitos, con hábitos religiosos, que estuviera al frente de semejante empresa. Cuando digo empresa, no me refiero al Bien concepto, entendido. lo digo en el Sí. sentido de obra, Sí. ¿no? Realmente muy de avanzada. Sí, totalmente. Eso siempre lo decimos en las obras, ¿no? O sea, porque en esa época las monjas eran de claustro. Claro. Si Es salían cierto. del claustro era mal visto. Sí, o sea, sí. incluso por las mismas religiosas. ¿Qué hace esta? Viene en vez de estar Era rezando. revolucionaria. Claro, Ludo. claro. Sí, y, sí, y sí. claro, y ella salía, se reunía con el gobernador, se reunía con el intendente, o sea, tenía una vida absolutamente activa desde ese lado, ¿no? Sí, sí, desde sí, por buscar supuesto. cosas. Proactiva en función de los derechos a la salud de los niños. Exacto. Y más siendo mujer, ¿no? Porque Claro. el papel para la mujer, bueno, eso ni hace falta repetirlo, ¿no? Pero durante No, no. gran parte del siglo XX y siglo XIX estuvo relegado a tareas domésticas o a lo sumo acompañar Sí. a un otro, ¿no? Sí, sí, pero, Sí, pero por ahí desde una sociedad paqueta de beneficencia, de señoras que se juntaban a tomar el té, Exacto. pero no de alguien tan proactiva, tan ejecutiva como fue Sor María Ludovica. Sí, totalmente, exacto. Sí, es cierto eso. Y esas son, a mí me parece que gran parte del atractivo de la vida de Ludovica, y creo que en parte de la obra también, es que todas estas cosas están funcionando en la trama. Por ahí sin explicarlas, pero como ya están en la vida de Ludovica, o sea, ya están pasando, ¿no? Está pasando esto del choque de ver una monja saliendo del hospital, discutiendo con un gobernador o con los médicos, ¿no? Y cómo las cosas se van transformando alrededor, ¿no? Cómo se van poniendo en entredicho. Entonces, es parte del atractivo. A mí me agrega un atractivo más, ¿no? Poder poner en una obra este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Sí. Perdón, Pancho. Sí. Ludovica trabajó muchísimo para el autoabastecimiento del hospital. Y en ese autoabastecimiento tenía un emprendimiento en unos lotes en Citibel, Gonet. Citibel, exacto. Bien, ¿y qué hacía ahí? Bueno, es fantástico, ¿no? Porque ella, las frutas y las verduras eran caras, no venían en buen estado, entonces dijo, bueno, hagamos una huerta, ¿no? Imagínense, la administradora del hospital diciendo de hacer una huerta. Claro. O sea, era como raro. Y bueno, consiguió,
insistió, consiguió que le donen unos lotes en Citibel, que es el que actualmente ocupa el colegio Padre Dardi, toda esa zona. Mira, toda esa, Sí. claro. Que es como un gran terreno, que es una esquina, o una Sí, manzana sí, completa. Es una manzana. Es una manzana, hoy por hoy es una manzana. Claro, porque hay es en la Alvear y manzana que 21. ocupa la iglesia Sagrado Corazón, que Exacto. también creo que propició su... Ella la hermana... Exactamente. María Lórica, sí. Era Exactamente. en la capillita de la huerta. Sí. Ah, Exacto. Ella primero arman la huerta, le dan trabajo a la gente de la zona, y como no había ninguna capilla ni parroquia en la zona, bueno, logra la construcción de la capilla Sagrado Corazón, que actualmente es la parroquia, ¿no? Sí. sí. Pero bueno, e incluso alguien me contó hace poco que incluso el diseño externo de la capilla de la parroquia Sagrado Corazón es muy parecido a una que hay en Italia, que aparentemente le gustaba a Ludovica. Ajá. Pero bueno, ya tanto no sé si... Claro. Sí, pero me han contado que hay algo de eso. Puede ser, sí. Bueno, ¿ves? Ujú. Por eso tiene que venir la hermana Adriana al programa. Es cierto. Que no quiso venir por darte el protagonismo, Panchi. Dijo, Pero tiene el un que montón debe de- lucirse es Francisco. No, es, por es Dios. Pancho. Francisco, para llevar adelante la apuesta de esta obra, ¿cuánto tuviste que investigar sobre la vida de Ludovica y sobre su obra? Bueno, en realidad poco, pero no porque investigué poco, sino porque ya venía haciendo cosas. O sea, ya unos 2 años antes colaboré con el doctor Emmerich en un audiovisual que hizo él sobre la historia del Hospital de Niños y la vida de Sor María Ludovica. Debe haber sido 2 años antes de hacer la obra. Él había armado un guión. Emmerich es un doctor que ya está jubilado, pero durante años médico del Hospital de Niños de La Plata, ¿no? Una eminencia, ¿no? Y todo el mundo lo conoce muchísimo en el hospital, y él fue el encargado de presentar en algunos eventos a beneficio de la cooperadora del hospital y de la fundación, de presentar la historia, ¿no? Entonces una vez él armó un guión, ¿no? Entrelazando la historia del hospital con la de Ludovica. Y él quería hacerlo en formato audiovisual, formato video. Entonces, bueno, yo lo ayudé, así que yo hice todo lo que fue la edición del video. Y el subtitulado del texto para que lo pudiera, digamos, leer a alguien también. Entonces, bueno, nada, ahí lo que me faltaba aprenderlo lo aprendí ahí, porque todos los datos los tenía el doctor. Claro. Así que, y estuvimos varios meses con eso, ¿no? Ese video después se presentó en el Coliseo, creo que lo presentaron en uno de estos eventos, y es el video que se suele proyectar en el Museo de Ludovica, que está, bueno, ahora está momentáneamente cerrado en el Hospital de Niños, pero bueno, hay una habitacioncita con cosas de Ludovica y un televisor en el cual se pasaba este video para los que hacían la visita, ¿no? Que es como un resumen, durará 15, 20 minutos, ¿no? Pero eso fue una de las cosas que a mí me sirvieron mucho. Después, la otra parte que hicimos, que también fue súper interesante, fue entrevistar a gente que la conoció. Y gracias a Dios todavía hay mucha gente en La Plata que tuvo trato con Ludovica. Ajá. Por ejemplo, el doctor Pérez Salas, que nos recibió en su casa, estuvimos charlando como 3 horas, lo grabamos. La verdad que fue divertidísima la conversación, porque él era joven y hacían bromas con Ludovica. Dice que le escondían el busto del primer director del hospital, se lo escondían en el ascensor y le hacían subir y bajar el ascensor, y Ludovica Claro. lo encontraba el busto en el ascensor, o que caía a la noche y les regalaba cerveza, ¿no? Cuando estaban de guardia. Bueno, cosas de cómo el hospital era una familia, Claro. y que Ludovica fue un poco la encargada de darle ese aire familiar, ¿no? A un trabajo que es súper tenso, difícil, Exacto. sufrido, pero que bueno, que ella logró darle este perfil de familia, de humanidad, ¿no? Que, De contención, ¿no? exacto, de contención. Sí, sí. Y bueno, nos contó un montón de anécdotas. Dice que cuando era el día, nosotros eso lo ponemos en la obra, cuando era el día de Reyes, les hacía dejar los zapatos en el hall del hospital,
para que los reyes Les dejaran el los regalito. regalitos, y atendían descalzos esa noche. No, Bueno, impresionante, y impresionante. fantástico, ¿no? Ahora pasa eso y los echan a Sí, todos. sí, sí, obvio. Qué O sea, lindo, cuántas cosas. Un personaje que tenía mucho humor y a la vez no perdía el eje de cómo conducir el Claro. hospital y el manejo, ¿no? No se le escapaba. Esa administración. Claro, no se le Claro. escapaba Exacto. un detalle. Es Exacto. lo que Además es decíamos. lo que mucha gente dice dentro del hospital, ¿no? Sí, sí. Cómo funcionaba todo. Sí, ella no dejaba nada al azar, es más, nos contaron también la historia de un médico que estuvo mal de salud, lo habían llevado, estaba internado en un hospital, ella fue a visitarlo al otro hospital y le dijo, hoy te venís con nosotros al hospital de niños, y le preparó una sala para que estuviera Para un internado adulto. en el hospital de niños, porque era médico del niños y se lo Sí. llevó. O sea, Claro. ese tipo de detalles humanos también, ¿no? Sí. También tuve una vez la suerte de hablar con el padre Legorati, que falleció hará un año aproximadamente, que la mamá, nos contaba, ¿no? Que la mamá de él fue voluntaria del hospital de niños mucho tiempo. Y bueno, y que dice que Ludovica se subía a los andamios a pelearse con los albañiles cuando veía que estaban haciendo mal los revoques. O sea, una mujer de un carácter... No, sí, impresionante. excepcional. Impresionante, única. Sí. Francisco, se le atribuye a Ludovica un milagro que creo que en la obra está representado, o me equivoco. Está representado un milagro, lo que pasa que no es el que ha sido tenido en cuenta para la beatificación, ni tampoco para una posible canonización, porque para beatificación y canonización los milagros que se toman en cuenta no son en vida, Ajá. sino Sí, post-mortem. post-mortem. Pero es uno de los milagros que se le atribuyen en vida, ¿no? A Ludovica, el que nosotros representamos en la obra, ¿no? ¿De qué se trataría para el que no conoce? Bueno, hay una historia, ¿no? Porque otro aspecto fantástico de Ludovica es que ella fue madre legal de varios chicos, ¿no? Chicos que eran abandonados por sus familias en el hospital, ella los adoptaba. Y hay chicos que vivieron en el hospital como si fuera un hogar. Claro, que de hecho lo era. Exacto. Y lo sigue siendo por ahí, ¿no? En Sí, muchos sí. aspectos. Sí, ese espíritu se Sí, sigue sí, viviendo. el espíritu sí está. La impronta de Ludovica sigue estando en el mantiene. hospital. Sí. Y entonces ellos, Ludovica los criaba, y hasta que no terminaban una carrera no los largaba, básicamente, ¿no? O sea, Ajá. era... y de hecho hay La personas... tenés que ver con Ludovica. Sí. Tal cual, y hay personas, ¿no? Yo tuve la suerte también de estar en una conferencia de Santiago Dalto, un sociólogo conocido, que ya es una persona Sí. mayor, que es una de las personas que... De los hijos de ella. Exacto, sí. Mirá vos, Que lo contó de grande ya, ¿no? Porque no todo el mundo lo sabía. lo sabía, ¿no? Pero... ¿Y cuál es ese milagro que te preguntaba Lida? uno de estos chicos que vivía en el Ajá. hospital, jugando al fútbol, la pelota se va arriba del techo, la va a buscar, parece que toca un cable de electricidad, le da una patada, se cae del techo y se golpea muy gravemente en la cabeza, ¿no? Queda en una situación desesperante, y cuando los médicos lo van a operar, Ludovica se opone a que lo operen, se opone terminantemente. Los médicos le dicen que si no lo operamos se muere, y Ludovica le dice no, se muere si lo operan, si no lo operan se va a recuperar. Y, bueno, los pormenores no se saben bien, algunos dicen que incluso le hicieron firmar algo Ludovica haciéndose responsable, Como ¿no? para que se haga Claro. responsable, claro. De la situación, ¿no? Bueno, fue un tema bastante tenso. La pulseada fue interesante. Exacto. Y bueno, y al final no lo operan y el chico se recuperó como si nada. Ah, impresionante. Y vivió hasta, no sé, los 80 y pico años, no sé. Pero bueno, es una de las tantas cosas que se le atribuyen. Después hay otro caso que me contó la hermana Lilia, que falleció hará unos 5 años, una italiana que estuvo acá en el hospital de niños y habrá fallecido hace unos 5 años. Ella me contaba que una vez fue una hermana al hospital de niños a hacer una visita y Ludovica le dijo, vos te tenés que hacer un estudio. Ajá. No, porque yo estaba bárbaro, no, vos te tenés que hacer un estudio. Se la llevó y tenía leucemia, no sé qué tenía, Ajá. una enfermedad grave, ¿no? Por la cual la hermana esa termina falleciendo unos años después por esta misma enfermedad. Pero Ludovica nunca la había visto y la vio y le dijo, ¿no? Que se tenía que hacer el estudio, que tenía una enfermedad grave
Y así se cuentan, ¿no? Varias cosas en vida. Varios hechos que no son muy lógicos para el común de la gente. Exactamente, sí, que es lo que alimentó también su fama de santidad, incluso en vida, ¿no? Claro, exactamente, sí, eso desde ya, esa visión, una visión especial de las cosas. Exactamente. Sí. Francisco, no nos queda casi nada de tiempo. Yo te pregunto, la obra en sí ha tenido varias presentaciones en distintas oportunidades. ¿Va a tener alguna presentación próximamente? Y estamos tratando de conseguir algún teatro lindo. Ajá. Si pudiera ser el Coliseo Podestá, estaríamos muy contentos. El de Ensenada es muy bonito. El de Ensenada, de la Casa de Cultura. Es muy bonito también. Sí, también. Bueno, podrían ser los dos. ¿Por qué no? Los dos, lo hacemos Claro acá en que sí. Ensenada. Sí, porque estamos terminando de grabar el CD. De hecho, ya casi lo terminamos con todas las canciones. Y bueno, y la intención es presentarlo, ¿no? Hacer una obra para presentar el CD en vivo y bueno, porque bueno, tenemos la intención de ir a Panamá este enero, que se hace la Jornada Mundial de la Juventud. De la juventud, claro, Sí, claro. tenés razón. Y nos aprobaron un proyecto artístico para ir a tocar. Así que bueno, nada, no sabemos todavía bien qué obra llevaremos, pero vamos a hacer muchas cosas para juntar plata de acá a fin de año. Claro. Para poder llegar a ¿Cuántas Panamá. personas en escena tiene el musical de Ludovica? Y unas cuantas. A ver, fácil 40, 45. Bien. Porque están los músicos, están los actores, están las chicas que bailan. Bueno, los nenes que son parte del elenco actoral, pero también son como un corito que cantan un par de canciones. La parte más linda de hacer Ludovica fue trabajar con niños, ¿no? Que nunca lo había hecho yo. Pensé que iba a ser un problema y no, porque ellos juegan. Ellos Claro. no están actuando, están jugando y lo disfrutan todo el tiempo. ¿La gente se puede seguir sumando? Sí, obviamente, sí. ¿Y a Nosotros, dónde van? ¿Cómo se enteran? nos pueden escribir por Facebook, en facebook.com/filocalia, somos nosotros, y nos pueden escribir ahí al privado para consultarnos por los horarios de ensayo, los lugares y coordinamos. Pero sí, nosotros encantados. Perfecto, fantástico. Francisco, te comprometemos para una próxima visita. Y que no Encantado. sea un viernes que dé clase. Te podemos comprometer a ver si convences a la hermana Adriana de que también venga a acompañarte. La traigo, sí, la traigo. ¿Sí? Sí, porque esto le va a salir ¿Está caro. escuchando la hermana? Sí, La hermana Adriana. Sí, que seguro va a que está estar escuchando, seguro. Entonces le mandamos un saludo enorme a ella. Sí. Y nos gustaría tenerla acá para que nos cuente Seguro. toda esta parte más, así como Francisco nos puede contar todo lo que es su trabajo en lo artístico, en estas puestas en escena, que ella nos cuente todo el lado religioso y lo que es el trabajo. Claro ¿no? que sí. Y la obra. Sí. Sería interesante. Nos quedamos sin tiempo. Ya hacemos los agradecimientos, Cris. Agradecemos a Archipiélago Edición y Digitalización de Audio y Video, turnos al 483-7638, y a la Josefa, Almacén de Campo, productos caseros, frisados, listos para disfrutar, productos al 482-2312, búscanos en Facebook como la Josefa Almacén de Campo, y por supuesto el señor Eduardo Cortés. Gracias, Edu. Claro que Gracias, sí. Edu. Y a Luis Payela, que está aquí con nosotros, siempre atento al desarrollo del programa. Y por supuesto, Claro. Francisco Flores, muchísimas gracias por haber venido. Sí, quedás comprometido para otra Sí, oportunidad, sí, eso porque desde nos ya. quedamos con muchas ganas de preguntar. Sí, por muchas supuesto que cosas. sí, por supuesto que sí. Un saludo muy especial entonces a la hermana Adriana. Por supuesto. Sí, y le A quien recordamos- también la invitamos, públicamente la invitamos al programa. Le recordamos a la gente que a las 23 horas está Mix con Sí, DJ Face totalmente. y Emma Baldi, que se queden enganchados al 87.7. Bien. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo- gente. buen fin de Gracias semana por para estar. todos. Bueno, Gracias, muchas gracias.